Hey, ¿cómo están? Yo soy Diego Dom y hoy les tengo una historia súper perturbadora y un poco larga. De hecho, yo ya había subido esta historia, ya tengo un video súper viejo de mis primeros videos en YouTube, pero por alguna extraña razón la gente empezó como a denunciarlo y me lo borraron. Entonces decidí volver a contar la historia porque la neta se me hace como muy interesante y es algo que ha formado parte de mi vida y que quiero compartir pues con toda la gente nueva que a lo mejor en ese momento no estaba en el canal. Y bueno, antes de que me pregunten, esto que tengo en la nariz, si se alcanza a ver, es una pieza Septum, pero es falsa, no estoy perforado. Es de mi tienda en línea, Diego Dom. Si les interesa checar los diseños, tengo varias piezas para hombre, para mujer, tengo varios Septums. Les voy a dejar en la parte de la descripción la tienda en línea. Les podemos estafetear los diseños a cualquier parte de la república y también el extranjero, entonces chequenlo, va a estar aquí abajo. Son varias cosas las que pasaron. Al principio yo no me di cuenta de que tenían que ver, pero se las voy a contar en el orden en que pasaron. Cuando yo era pequeño, que tenía como 6, 7 años, siempre veía como a un señor en mi azotea. Les voy a describir cómo era esta persona que yo veía. Era un señor alto, rubio, era como muy cuadrado, o sea, era como casi que un cuadrado vestido de negro y con una carita. No sé si alguna vez vieron la película de las trillizas de Shelbyville, que los guardaespaldas estos, los villanos, son como literal unos cuadrados negros con cara. Así era él, era muy alto y yo le decía señor vampiro porque para mí tenía el look de un vampiro y me gustaban mucho los vampiros, entonces yo así lo llamaba. Mi mamá y todos sabían que yo hablaba con el señor vampiro y pues todos asumían que era un amigo imaginario de la infancia, que hasta cierto punto es algo normal. Y pues todos asumían que era un amigo imaginario de niño, que hasta cierto punto es algo normal. Y pues nadie le daba como mucha importancia a mi amigo. Pero yo platicaba a diario con él y era un poco extraño porque le contaba como mis problemas, le contaba lo que me pasaba en el kinder, si a lo mejor me la pasaba bien o mal, le contaba. Y él siempre me decía como cosas buenas, cosas positivas, me decía que siguiera adelante, que fuera yo mismo, cosas así. Era como mi Lady Gaga personal, porque tenía como esta onda de embrace yourself en todo lo que me decía. Pero bueno, yo lo veía todos los días, siempre que llegaba del kinder me salía al patio y lo veía en la azotea, entonces yo me quedaba así viendo hacia arriba y platicaba con él. Y si no llegaba, y si después del kinder no íbamos directo a mi casa, yo me ponía como nervioso y de malas porque quería llegar a hablar con él y sabía que después de esa hora a lo mejor ya no me lo iba a encontrar, entonces me estresaba mucho llegar a hablar con él, entonces siempre estaba con esa ansiedad en mi cabeza. Pasó el tiempo, nos cambiamos de casa, cumplí como 2 años más, estuve 3 años hablando con él. Y entonces al cambiarnos de casa yo ya no lo veía. Y pasó que mis papás se divorciaron en esa época. Entonces yo tenía como muchas pesadillas y terrores nocturnos y me sentía siempre como con miedo, ansiedad. Y cuando me daban esas cosas en la noche, que tenía como un ataque de miedo, en lugar de rezar, como a lo mejor mis papás me enseñaron en algún momento, lo que yo hacía era intentar comunicarme con este señor vampiro. Y de alguna forma lo lograba y de alguna forma sentía que establecía comunicación con él. Y entonces ya yo me tranquilizaba y podía dormir. Era muy extraño. Pero ya no lo veía. Pasó el tiempo, lo dejó de ver. Bye. Pasó el tiempo, lo dejé de ver y ya, se acabó. Pasaron los años y hace como 1 año yo estaba platicando con mi abuelita. Y entre esas pláticas, ella me contó, o estaba como contándole a todos, que una de mis primas, las que viven en Francia, de pequeña veía a un señor de negro que era tal y tal y que lo veía como en la azotea y no sé qué. Yo estaba como escuchando la historia y era idéntica a mi historia, como lo describía, en donde lo veía, entonces me quedé como, ¿qué pedo?
Y me comuniqué con mi prima por Skype y le dije, platícame, o sea, ¿cómo era esto que veías de niña? Me empezó a platicar, empezamos a contarnos y neta veíamos a la misma persona, nos decía cosas muy parecidas, entonces fue como súper extraño. Pero los dos ya lo habíamos dejado de ver hace muchísimos años, entonces como que se nos hizo súper raro. Yo empecé como a investigar un poco de esto y de ahí fue que empecé a relacionar las demás cosas que ocurrieron después. Lo siguiente que pasó fue que yo estaba viviendo aquí en el DF y estaba solo, mi familia estaba en Querétaro. Y un día empecé a sentir como un dolor horrible en el estómago y como que se subía hasta acá arriba, neta era insoportable y sentía que me iba a morir. Entonces estaba como muy mal, estaba como a punto de caerme. Solo alcancé a ir con la vecina y neta me desmayé en la puerta de la vecina. Entonces la vecina, que donde quiera que esté, le mando un beso porque ella fue mi salvadora en ese momento. Ella me ayudó como a checar en mis teléfonos y a contactar como a mi seguro y entonces le dijeron a dónde me tenía que llevar. Me llevó como al hospital más cercano que cubría mi seguro y me atendieron. Entonces yo cuando volví así a estar consciente de lo que estaba pasando, me dijo un doctor como, tienes apendicitis, estás como en una etapa muy grave, muy crítica, está a punto de explotarte el apéndice, entonces te tenemos que operar ya. Obviamente la vecina me dijo, ya le hablé a tus papás. Y entonces mis papás pues venían de Querétaro y no iban a estar en el momento en el que me iban a operar. Entonces yo estaba como un poco ansioso y nervioso porque nunca me han operado de nada más. Entonces era como mi primer cirugía grave, invasiva, y no estaban mis papás y yo me sentía como solo y mal. Entonces fue como muy muy feo. Me metieron al quirófano, me durmieron tras, me operaron, desperté. Y obviamente ya estaban ahí mis papás y mi hermana y ya estaban conmigo y ya eso como que me tranquilizó. Pero fue muy raro, como que no pude decidir ni el doctor, ni el hospital, ni cómo me iban a operar. Todo fue como muy rápido y muy raro. Entonces, en esos días en los que yo me estaba recuperando, que para esto fue como una recuperación difícil, más tardada de lo normal, porque yo no sanaba, estaba como infectado, así todo mal, neta fue horrible. Me la pasé en el hospital como una semana y en uno de esos días mi papá me estaba ayudando a bañarme porque yo no me podía mover bien, me dolía muchísimo, es un dolor parecido a como cuando a las mujeres les hacen cesárea, que no pueden como doblarse ni hacer muchas cosas. Yo estaba así como igual, entonces no podía moverme bien. Mi papá me estaba ayudando a bañar y me dijo, ¿qué tienes en la espalda? Y yo así de, no sé qué tengo en la espalda. Y me dijo, tienes como, nada, no pasa nada, después lo checamos. Y yo como, ok. Pasó el tiempo, salí del hospital, mi papá me recordó lo de mi espalda, me chequé y efectivamente en la espalda tengo como una mancha que es muy rara, porque de repente la mancha se ve muy roja, otros días se ve como moradesca, otros días casi no se ve. Se las voy a enseñar a ver si la alcanzan a ver. Creo que se ve muy poco por la luz, porque estoy enfrente de una ventana, pero ahí está. No sé si la alcancen a ver. Creo que ahorita se ve muy poquito, pero ahí está la mancha y es como una mancha muy rara, porque hay días en los que se ve súper roja, hay días en los que se ve como amarilla, hay días en los que no se ve. Entonces yo dije como, tengo que recordar que cuando vea a mi dermatóloga me cheque, porque puede ser algo peligroso, qué tal que es como algo cancerígeno o algo así, entonces me lo tienen que checar. Yo estaba yendo a la dermatóloga seguido, siempre voy muy seguido a la dermatóloga porque mi piel es un cagadero. Y en una de esas veces le enseñé mi mancha, le dije que si me podía checar. Y ahí pasó lo más raro. Pero antes de que me dijera cualquier cosa al ver la mancha, antes de que me dijera que era un lunar, que era algo que teníamos que checar, algo peligroso, un hematoma, lo que sea, lo primero que me dijo fue, ¿has tenido alguna intervención en la espalda? O sea, ¿te han operado? Y le dije, no, nunca, o sea, la única operación que he tenido fue lo del apéndice. Entonces como que se le hizo raro y me dijo, es que tienes como unas pequeñas puntadas, como si fuera una sutura
unas marcas como muy precisas, alineadas. Sí me asusté, pero ella vio mi cara de susto y me dijo, no, no pasa nada, son a veces como algunas cuestiones de que la piel se empieza a estirar y se empieza como a marcar, una especie como de estría, entendí, algo así. Y yo como, bueno, entonces ya me recetó unos polvos, me puse los polvos como me lo había dicho, pero no cambiaba nada, no pasaba nada, todo seguía igual. Entonces como que sí dije, qué pedo, qué raro. Pero pues ya, como no me dijo que tampoco era algo súper grave, pues viví con eso y me valió madres, la verdad. Pasó el tiempo y después de 2 semanas de haber visto a la dermatóloga, me empezaron a dar una serie de ataques horribles en las noches. Ataques de catalepsia, que comúnmente nosotros les decimos que es cuando se te sube el muerto. No sé si en todos los países se diga o se usa esta expresión, pero es cuando estás dormido, como si nada, y de repente quieres despertar y no puedes, o quieres gritar y no puedes. O sea, es como una desesperación horrible de que sientes que se te va el aire y no puedes despertar. O sea, es como muy raro, y dicen que se te sube el muerto porque sientes como un peso encima de ti. Me habían pasado alguna vez estas cosas, a todo el mundo nos pasa alguna vez en la vida, pero lo raro fue que me pasaban diario y que tenían como una relación extraña con lo que estaba soñando en ese momento. Por ejemplo, les voy a contar el primer sueño del primer día. Este día, mi hermana iba a salir de antro. Por alguna razón no había coche o quien la llevara o algo así, entonces ella se iba a tener que ir en taxi. Y yo estaba como preocupado por eso. En ese entonces no existía como, por lo menos en Querétaro, como que no era común usar Uber o algo así. Entonces yo estaba como preocupado porque justamente estaban diciendo en las noticias que había como mucha inseguridad en los radiotaxis y que asaltaban a la gente y secuestraban a la gente. Y yo soy como muy preocupón cuando se trata de mi hermana. Entonces yo estaba como preocupado. Pero yo estaba muy cansado. Acababa de llegar como de un viaje. Entonces estaba súper agotado. Solo me despedí de mi hermana, se fue y yo como que me fui a dormir, pero me dormí muy preocupado. Entonces en mi sueño yo estaba adentro del cuerpo de mi hermana y era consciente de que estaba dentro del cuerpo de mi hermana para protegerla y cuidarla. Pero era muy raro porque entonces yo iba en el taxi, en el cuerpo de mi hermana, pero tenía mucho sueño, el sueño que tenía en la vida real. Entonces yo estaba como en el taxi luchando por no dormirme y decía como no te duermas, tienes que esperar hasta que tu hermana llegue bien. Pero era raro porque era yo mi hermana, ¿sabes? O sea, what do you mean? Estaba así luchando contra el sueño, en eso me duermo, despierto en el cuerpo de mi hermana y no reconozco en dónde diablos estamos. No reconozco como la zona en donde me estaba llevando el taxista, entonces como que me volteo así adelante a decirle al taxista como güey, qué pedo, en dónde estamos. Y en esto solo veo como la mano del taxista hacia mi cara, así. Y en ese momento, cuando tengo la mano del taxista en mi cara, me da como este ataque de catalepsia, de que no me puedo mover, no me puedo parar, no puedo despertar. O sea, como que vuelvo al mundo real, pero con este ataque así de que me estoy ahogando horrible. Y ya, pasa como el ataque y me quedo como sacado de pedo, pero ese fue el primer día y dije como bueno, una pesadilla, esas cosas pasan. Pero el segundo día otra vez tuve un sueño que era otra historia diferente, que igual ya está medio de hueva que les cuente todos los sueños, pero era otra historia diferente donde al final igual un tipo por alguna razón de la historia me pone una mano en la cara y entonces me da otra vez el ataque. El tercer día, el cuarto día, sueños diferentes, todos terminan con la mano en la cara, me da el ataque, no puedo despertar, no puedo gritar. Llegó un punto, al quinto día, en el que yo ya no quería dormir, porque neta era como un terror horrible el que me daba dormir, una ansiedad horrible. Y neta yo estaba ojeroso porque después del ataque ya no podía dormir. Entonces no había dormido nada, no quería dormir, que era lo peor, pero de todas formas tenía que ir a la escuela, aparte estaba en exámenes, neta, I was a wreck, o sea, estaba devastado, estaba súper podrido. Mi mamá me vio tan mal que me llevó al doctor. El doctor me dijo una onda de respiración porque tengo el tabique desviado, entonces me dijo es que no te llega como el oxígeno, bla bla. Me recetaron unas cosas, un vaporizador, estaba haciendo como el tratamiento, pero todo seguía igual. Pasaron aproximadamente 10 días
Y al día 11 esto dejó de pasar, así mágicamente los sueños, los ataques, todo dejó de pasar, volví a dormir bien. Después de todo esto, realmente fue cuando pasó la plática con mi abuela de lo del señor vampiro y que platiqué con mi prima. Entonces en ese momento fue cuando yo empecé como a investigar historias en internet parecidas de personas que habían visto a este tipo de seres tal cual lo describíamos yo y mi prima. Y resulta que lo que me pasó fue una abducción alienígena. Yo sé lo que están pensando, yo también lo pensé, pero resulta que primero estos seres que hacen el primer contacto contigo son llamados los seres de luz. Ellos son como una especie de líderes y en todas las historias y en todos los documentos y en todos los documentales que existen al respecto, todos los describen igual, que ellos se manifiestan en este mundo con esa forma como de que son como rubios, como caucásicos, muy altos. Y de hecho los alienígenas que todos ubicamos, que son estos seres cabezones, son los grises. Ellos se podría decir que trabajan para estos seres de luz, para los caucásicos que yo veía. Entonces se supone que cuando eres pequeño estos seres te contactan como para saber qué tan dispuesto estás a cooperar con ellos, porque de alguna forma ellos lo que quieren es como estudiarnos, o bueno, es como lo que yo he aprendido o entendido de todo esto, así como nosotros estudiamos a las focas, ¿sabes? Entonces de alguna forma ellos te contactan para saber qué tan dispuesto estás o cómo es como tu vibra o tu personalidad o no sé. Entonces te contactan, en ese caso fue como la primera etapa. De alguna forma yo tuve que haberles dado a entender o dicho que yo estaba como dispuesto a eso de niño. Y después pasó esta cosa rarísima de que me operaron y todo esto. Y resulta que con toda esta teoría, en el momento en el que me operan del apéndice y todo esto, y me aparece esta marca, presuntamente es un implante alienígena, o sea, me implantaron como algo ahí dentro. Y mi historia coincide perfectamente con las historias más comunes de abducción respecto a estas dos fases, del encuentro primero a esa edad y después ya la parte del implante. Después también todas estas ondas de los ataques en las noches de catalepsia es propiamente la abducción alienígena. Y tiene sentido porque yo de alguna forma sentía como esto que me ponían en la cara, como para dormirme o despertarme, no sé, es como yo lo entiendo. Y entonces me daban como en ese momento esos ataques. La verdad sí es como muy perturbador. Y bueno, después de que pasó eso y de que yo subí este video, este primer video que ahora me borraron en YouTube, me contactaron muchas personas. Primero me contactaron un equipo de personas que la neta solo me asustaron, porque ellos tenían como una teoría como de invasión, como una teoría de que estaban invadiendo mi cuerpo y que tenían que retirarme como eso. Entonces empezaron como a meterme muchas ideas y resulta que me contactaron con un departamento de investigación en una universidad en Arizona, donde, créanlo o no, les voy a dejar abajo los links, se dedican a extraer estos implantes. Porque ellos me metieron la idea de que a huevo tenían que quitármelo porque era mi cuerpo y que me estaban como pues checando y que estaba súper mal eso y me estaban invadiendo y bla bla bla. Entonces no vas a llegar como con un dentista, o sea, con cualquier doctor a decirle, disculpa, ¿me puedes retirar el implante alienígena que tengo en la espalda? Obviamente te van a decir, güey, estás loco, y te van a encerrar. Entonces no es algo que puedas hacer así. Así que existe como este laboratorio donde hacen estas intervenciones, donde te retiran estos implantes. Y neta sí es impactante porque es una universidad, es una cosa seria, como dice esta persona de YouTube. Y tienen ahí diferentes muestras de implantes que han retirado, de implantes alienígenas a lo largo del tiempo. La verdad es algo como fascinante, que a mí se me hace increíble que exista, pero existe. Y entonces ellos me mandaron como una serie de pruebas que yo tenía que hacer para que ellos pudieran como dar
el banderazo de que sí puedes venir y te lo vamos a retirar y bla bla. Entonces yo empecé a hacer estas pruebas en mi casa. Algunas pruebas las podía hacer yo mismo, para otras fui a mi universidad en ese momento a que me ayudaran. Una de las pruebas, por ejemplo, que a mí sí me impactó muchísimo porque yo la hice solo, con mis propios ojos vi todo, fue una prueba en la que recolecté un poco de polvo de mi cuarto, de mi recámara en la que me pasaban los ataques, y un poco de polvo de otras recámaras de la casa, de otros cuartos de mi misma casa. Y después comparaba las dos muestras de polvo, la de mi cuarto con la de los otros cuartos, en un microscopio básico, así un microscopio mi alegría, el más básico. Y neta, era impresionante. Las muestras de polvo de mi cuarto tenían como en el microscopio una estructura bonita, o sea, como de teselaciones, de figuras como geométricas, muy bonita. Y si veías el polvo de los demás cuartos de mi casa, las partículas de polvo en el microscopio se veían feas, pues como cosa orgánica sin ninguna forma. De alguna forma estos seres dejan como un rastro de todo lo que traen ellos, de su materia, y entonces se ve como diferente la composición, o tal vez como sus campos electromagnéticos acomodan de esa forma las partículas. No sé, no me clavé tampoco demasiado, pero era muy diferente el polvo de los dos cuartos. Entonces a partir de ahí empecé a hacer más pruebas de campo electromagnético, radiografías de mi espalda, muchísimas cosas. Y la mancha en mi espalda sigue cambiando. De hecho, aquí les voy a poner algunas fotos de cómo se ve la mancha en los diferentes días, de cómo cambia y de cómo se ven ahí las pequeñas suturas. Entonces la verdad es que sí es muy raro. Estuve haciendo varias pruebas, pero ya llegó un punto en el que yo ya estaba como viviendo en estrés de que no me quitaban eso y de que me iba a pasar algo. Entre estas pruebas y estas juntas y estas personas, conocí a otras dos personas que son como de los casos de abducción más famosos en México, que ellos han salido dando testimonio en Discovery Channel y en muchos lugares, porque igual les pasó como desde muy chicos y desde muy pequeños están como dando entrevistas acerca de esto. Ahorita ya son como adultos. Los conocí y ellos fueron como mis salvadores porque me empezaron a dar como otra perspectiva de lo que estaba pasando. Me empezaron a hablar como de estos seres de luz y ellos tienen como una visión mucho más creacionista, mucho más evolucionista de toda esta situación, y pues de que es algo como normal, así como nosotros estudiamos a otros seres, ellos a nosotros a ellos tal vez en algún punto. Entonces como que me tranquilizaron mucho como con esta visión que ellos tienen al respecto de los seres de otros lugares. Y pues la verdad yo sí me tranquilicé mucho, preferí quedarme con esto, leer más acerca de esto, y me pareció como mucho más fácil vivir con esa idea de alguna forma. Además, ellos me hablan como de que tú puedes como decidir hasta dónde o hasta qué punto quieres cooperar con estos seres, y ellos entienden las leyes universales que existen, y una de las leyes universales más importantes es el respeto a las decisiones de los demás. Entonces ellos me enseñaron una especie de mantras, no son mantras como tal, pero es como este movimiento de energía que tú puedes expresar y que ellos de alguna forma pueden entender porque es universal como un mantra, por eso como que lo puedo llamar así, con el que tú les puedes expresar que ya no quieres como seguir con esto y entonces deja de pasar. Yo la verdad es que me pareció como tan convincente y me dio tanta paz como todo esto que he estado viendo con ellos, que no lo he hecho. O sea, como que hasta cierto punto siento que si me pasó es por algo y siento que es como algo bueno. Ya no me he sentido mal, ya no he tenido como pesadillas ni nada. Y hasta ahorita pues eso es lo que ha pasado. Muchos me habían estado diciendo que terminara de contar esta historia, y pues hasta ahorita es lo que ha pasado. Si pasan más cosas les contaré. Me gustaría muchísimo, si ustedes tienen experiencias parecidas o gente que conocen que les hayan pasado cosas así, por favor contáctenme, déjenme en los comentarios como la historia. Eso se me hace muy interesante, quiero seguir aprendiendo más, entonces déjenme en los comentarios todo lo que tengan que decir al respecto. Para los que piensan que esto es una locura y que estoy loco, pues perdón, simplemente es como mi vida y me gusta como compartirlo con ustedes. Y pues nada, esta fue mi historia. Les voy a dejar en la parte de la descripción todas mis redes sociales, mi tienda en línea para que les pueda estafetear mis diseños y los septums. Y pues nada, nos vemos la próxima. Bye.
with a